Ministerio Conocimiento y Carácter presenta Conociendo Más. ¿Por qué Cristo resucitó al tercer día? Una de las preguntas que nos hacemos a veces en la vida cristiana es ¿por qué Jesús se levantó de los muertos al tercer día? ¿Por qué el tercer día y no otro día, cuarto, quinto o primero o segundo? Y lo más importante es cuando Jesús está en Lucas 24, cuando Jesús se encuentra con estos dos discípulos que van hacia el camino de Maús. En Lucas 24, 25, estos dos discípulos están confundidos, tristes, cabizbajos, porque sus esperanzas de que el Mesías libertador los levantara de la muerte y trajera la restauración de Israel se diseminaron al ver a su Mesías muerto. Por supuesto, ellos no sabían, no habían visto la resurrección, solamente habían escuchado que las mujeres andaban diciendo que se levantó Jesús de la muerte, pero ellos no habían visto eso todavía. Y en el encuentro con Jesús, con ellos, Jesús les dice algo en el capítulo 24 de Lucas, que yo considero que es uno de los capítulos más importantes en Lucas para enfatizar el hecho de que la muerte y la resurrección de Jesucristo, según Cristo, estaba diseminada por todo el Antiguo Testamento. En Lucas 24, 25, Jesús les dice a ellos: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho». Y en forma de pregunta dice en el versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y después en el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les describía todas las escrituras lo que decían de él. La pregunta es la siguiente. Cristo dice en el versículo 25 que estas personas eran insensatas y eran tardos de corazón para creer todo lo que los profetas, en plural, habían dicho concerniente a él. Después, en el versículo 26, Cristo nos da un poquito más de detalles cuando dice que lo que los profetas habían dicho estaba relacionado con sus padecimientos y su entrada en la gloria. En otras palabras, su muerte y su resurrección. Y en el versículo 27, entonces nos dice que Cristo se tomó el trabajo desde Moisés, por todas las escrituras, les declaró estas palabras que los profetas hablaban de él con relación a su muerte y su resurrección. Y la pregunta acá es la siguiente: ¿dónde está eso en toda la escritura? Porque nosotros la alusión más cercana que tenemos en la Biblia para eso está en Oseas capítulo 6, versículo 2. Cuando vamos a Oseas, dice la Biblia en Oseas 6, 2, 1 y 2, venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y dice el versículo 2, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Esa es la alusión más cercana, literal, que tenemos en todo el Antiguo Testamento, a que una resurrección va a ocurrir al tercer día. La pregunta es, ¿acaso está Cristo diciendo o centrándose en que todos los profetas hablan de esto y la única referencia que tenemos es Oseas? ¿O Cristo considera todos los profetas solamente a Oseas 6? O cuando dice la Biblia en el versículo 27 que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le habló de estas cosas, ¿se está refiriendo solamente a Oseas 6.2 o en realidad en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, hay enseñanzas de que Jesucristo se iba a levantar de los muertos al tercer día? Y aquí es donde yo quiero que veamos un patrón interesante, porque sí hay en toda la Biblia evidencias de que la resurrección iba a ocurrir al tercer día. El problema está en que, como dice Cristo en el versículo 25, estas personas eran insensatos y tardos para entender las escrituras. Y lo que quiero que veamos en este pequeño video es cómo es que en la Biblia se nos enseña un patrón de que eventos ocurrieron al tercer día cuando las cosas estaban supuestas a no ocurrir de esa manera. O al menos en el curso de la historia de los eventos que ocurrieron en el Antiguo Testamento, algo cambió al tercer día. Y eso es un patrón que se repite en todo el Antiguo Testamento. Posiblemente lo que Cristo le está diciendo a los discípulos es: ustedes tienen que entender que a lo largo de toda la escritura hay un patrón que enseña que al tercer día algo iba a ocurrir. Por lo tanto, ustedes tenían que haber estado a la expectativa de que yo me iba a levantar de la muerte al tercer día, porque eso es un patrón que encontramos en toda la Biblia. Y lo que quiero es dejarte acá algunos ejemplos de cosas que estaban supuestas a suceder de alguna manera, pero que al tercer día dieron un cambio. Y eso es lo que yo creo que Cristo le está diciendo a los discípulos que ellos tienen que haber visto. Cómo es que al tercer día hay un cambio. Por ejemplo, uno de los ejemplos clásicos los tenemos en Abraham e Isaac.
Dios manda a Abraham a que vaya a ofrecer a su hijo en sacrificio, Génesis 22, a un monte Moria, camino de 3 días. Literalmente dice así. Y cuando llegan al lugar, dice la Biblia que al tercer día de camino, Abraham levantó sus ojos y se encontró con el lugar. En el momento que era el tercer día, en el momento que él estaba supuesto a sacrificar a su hijo, que era lo que iba a hacer, al tercer día Dios cambió el curso de lo que estaba supuesto a acontecer y entonces proveyó un cordero, un carnero que estaba enredado en el zarzal y las cosas salieron diferente a como estaban supuestos a suceder. Ese es un caso que tenemos en la Biblia. Tenemos también, por ejemplo, el caso de Jonás, que fue tragado por el gran pez. Pasó 2 días en el fondo del mar y al tercer día, cuando estaba supuesto a morir dentro del vientre del pez, producto de su desobediencia, Dios cambió el curso de la historia y entonces hizo que el pez vomitara a Jonás en la playa. Y bueno, ustedes saben la historia en capítulos de Jonás 3 y 4. Otro ejemplo más de cosas que al tercer día dieron un cambio en la historia. Tenemos, por ejemplo, el caso de José cuando estaba en la cárcel siendo prisionero porque la esposa de Potifar lo había acusado injustamente. Ahí se encontró con el copero y el panadero del rey. Estas personas tuvieron un sueño. José les interpretó el sueño y en parte del sueño decía: de aquí a 3 días las cosas van a cambiar para ustedes. El copero recibió su trabajo y el panadero fue ahorcado. O sea que al tercer día de haber recibido el sueño de estas 2 personas, Dios cambió el curso de lo que estaba supuesto a acontecer. Ellos estaban supuestos a quedarse presos en la cárcel. Sin embargo, al tercer día Dios hizo un cambio. Tenemos también Éxodo 19, versículo 15, cuando el pueblo llega delante de Sinaí. Dios le dice a Moisés: santifica al pueblo porque de aquí a 3 días yo voy a descender delante del pueblo y es importante que el pueblo se abstenga de impureza. Así que al tercer día Dios iba a hacer algo en el pueblo y el pueblo tenía que estar preparado para lo que iba a suceder al tercer día. También tenemos el caso de Esther. Fácilmente cuando Esther le dice a Mardoqueo: oren, ayunen por 3 días porque al tercer día yo voy a entrar de la presencia del rey y voy a hacer lo que tengo que hacer y si perezco que perezca. Y el punto acá está en el siguiente: al tercer día, cuando estaba supuesto el decreto de Amán y a través de ejecutar a todos los judíos, al tercer día, por ayuno y oración, entonces Esther entra en la presencia del rey y la historia cambia. También tenemos otra historia, el caso de los hijos de Jacob, Leví y Simeón, cuando su hermana Dina fue violada por Siquem en esta aldea. Ellos engañaron a estas personas y le dijeron que no está bien que nos casemos con ustedes si ustedes no se circuncidan. Y si ustedes se circuncidan vamos a entrar en parentesco. Y estas personas aceptaron el trato, se circuncidaron. Y dice la Biblia que al tercer día, cuando el dolor de la circuncisión era más fuerte, estas 2 personas, Simeón y Leví, arremetieron contra la aldea y mataron a todos los hombres de la aldea. Cuando estaban supuestos ellos a llevar un trato, un convenio, al tercer día las cosas cambiaron. Y hay otro caso en la Biblia. Ezequías, el rey Ezequías, fue sanado al tercer día después de que Isaías le advirtió. El tercer día iba a ser restaurada su salud y esa iba a ser la prueba que él iba a tener de que no iba a morir, sino de que Dios le iba a devolver la salud al tercer día. El punto donde yo quiero llegar es que en toda la Biblia hay un patrón, en todo el Antiguo Testamento hay un patrón de que al tercer día algo iba a suceder o algo sucedió que cambió el curso de lo que estaba supuesto a acontecer. Y yo creo que eso es lo que Jesucristo le está diciendo a los discípulos en el camino de Emaús cuando les dice: ustedes son tardos para entender lo que los profetas dicen en las Escrituras. Porque si ustedes conocieran un poquito más la Escritura, se dieran cuenta que a lo largo de toda la historia ha habido momentos en los cuales el tercer día fue determinante para la fe cristiana o para las cosas que iban a pasar. Y por lo tanto ustedes, conociendo las Escrituras, debían estar al pendiente de que al tercer día algo iba a suceder, que era por supuesto la resurrección, conectando eso con Oseas 6.2. Por supuesto, Oseas 6.2 es más explícito con relación a la importancia de una resurrección al tercer día, pero Cristo no se apoyó solamente en Oseas como el único lugar para decir que la resurrección iba a acontecer al tercer día. Y es interesante que estas personas que iban a Emaús estaban en la misma condición que se encontraban todas aquellas personas en los casos que acabo de mencionar del Antiguo Testamento antes de que llegara el tercer día. Por ejemplo, Abraham estaba triste, cabizbajo,
estaba con la carga en sus hombros de que iba a sacrificar a su propio hijo. Se le habían caído todas las esperanzas que tenía en cuanto a las promesas del Señor. Por supuesto, él sabía de que Dios era todopoderoso para levantar a su hijo aún de las cenizas, pero aún así tenía que pasar por el trago amargo de matar a su hijo. Sin embargo, al tercer día las cosas cambiaron. El mismo espíritu se encuentra en estas personas al camino a Emaús, tristes, cabizbajos, con las alas del corazón caídas, sin darse cuenta que ya el tercer día había pasado y que ya Cristo se había levantado de la muerte y que ya Cristo había hecho un cambio en la historia al tercer día, como también a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Dios hizo cambios en momentos cruciales, especialmente al tercer día. Por lo tanto, yo creo que de alguna forma todos estos episodios de cosas que Dios hizo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, al tercer día, nos adelantan o nos preparan con antelación para saber de que Cristo también al tercer día iba a hacer un cambio en la historia de la redención con su resurrección. Y al mismo tiempo esto nos ayuda a encontrar patrones en la Biblia que se repiten, que nos dan a nosotros quizás una sugerencia hermenéutica de cómo interpretar a veces ciertas cosas en la Biblia, teniendo en cuenta que hay ciertas cosas que Dios permite en su palabra que sean patrones repetitivos que podemos ver en toda la Biblia. ¿Por qué Jesucristo murió al tercer día o se levantó de la muerte al tercer día? Porque así estaba escrito y determinado en toda la Escritura. Porque Dios nos dejó vislumbres a lo largo de toda la Biblia en el Antiguo Testamento de que algo grande y algo que iba a cambiar lo que estaba supuesto a acontecer iba a tener lugar el tercer día. Y el mejor cumplimiento de eso ocurrió en la resurrección de Jesucristo, cuando toda la cristiandad debía haber estado como estaban esas personas caminando en Emaús. Jesucristo al tercer día de su muerte le dio un cambio a la historia, con poder se levantó de la muerte y tuvo la capacidad de decirle a las personas que estaban con él: ustedes fueron tardos para entender las Escrituras. Es importante que entendamos que la Escritura tiene poder y que podemos nosotros también de alguna manera entender la Escritura, porque Dios nos ha dejado en su palabra eventos, acontecimientos, patrones que nos ayudan a ver la palabra del Señor desde un punto de vista más enfocados y también desde un punto de vista donde podemos entender mejor por la obra del Espíritu Santo. Así que Cristo se levantó de la muerte al tercer día porque así Dios lo planeó a lo largo de toda la Escritura.